Y me gustaría, queridos hermanos, hermanas, comenzar hablando de algo que no sé si conocéis, supongo que sí, es el balón intragástrico. Es un método actualmente de los más efectivos para la pérdida de peso. Es indoloro, se coloca sin anestesia y consiste en introducir un globo con silicona médica en el estómago que se rellena con una solución salina y que produce una limitación en la capacidad estomacal. Es decir, lo que hace es que te reduce el estómago, te hace que tu sensación de hambre sea menor, ayuda al paciente a modificar hábitos y estilo de vida. Y esta es la clave. Ayuda al paciente a modificar hábitos y estilo de vida. Porque si el paciente se coloca el balón, pero persiste en su forma de comer antigua, sigue comiendo todo lo que quiere, cantidades excesivas, no hace ejercicio, no lleva una vida saludable, al final esto no sirve para nada. Simplemente está sometido a un tipo de intervención que no ha producido ningún cambio en su vida, solo ha perdido el tiempo. Y nos podríamos preguntar, y yo os pregunto, ¿ha fallado el balón? No, el balón es efectivo, cumple su función. De hecho, vemos testimonios de gente que lo ha puesto, que su vida ha cambiado y que funciona. Pero vemos también gente que ha fracasado con esta operación. Y no es porque no funcione el balón, sino porque ellos solamente quieren una solución rápida, milagrosa, algo que no afecta a su vida. Ellos quieren seguir como eran, pero durante unos años, pues, una solución que me dé poder permitirme seguir como yo estaba. Así también la sociedad, las personas, acuden a Dios para encontrar una solución a sus problemas. El problema está en que la mayoría de las veces no quieren cambiar su vida, no quieren compromiso, no quieren sacrificio. Lo que quieren es un parche temporal que les permita vivir como vivían, hacer lo que hacían, pero con su conciencia tranquila. Ya está, ya he hecho lo que tenía que hacer. Pero, hermanos, y si hay algún amigo, esto no sirve para nada. Porque sigues muerto en tus delitos y pecados. Sigues condenado. La obra de la cruz no te ha transformado. Y me gustaría que en esta mañana viéramos precisamente eso, transformados por la cruz. Acompañadme a la lectura de la epístola que escribe Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Tito, capítulo 2, versículo 11 hasta el 14. Dice el apóstol: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y me gustaría que pensáramos en este texto y que vierais conmigo una pregunta personal, pero también una forma de esperanza, una forma de animarnos, y es: ¿estoy comprometido con la obra de la cruz? ¿Ha producido algún cambio en mi vida la cruz? Para ponernos en contexto, el apóstol escribe la carta a Tito, un colaborador suyo que estaba en la iglesia en Creta. Y el propósito de esta epístola, capítulo 1, versículo 5, es que corrijas lo deficiente. Había cosas que se estaban haciendo mal en Creta. Y Pablo escribe a Tito y le dice: mira, Tito, hay cosas que se están haciendo mal. Entre lo que está, por ejemplo, tienes que establecer ancianos. No sabemos si es que había uno, si es que no había ninguno, si es que había colaboradores, si es que no estaban a la altura de las expectativas, pero Pablo le dice: Tito, hay que establecer ancianos. Y eso es el primer paso para corregir lo deficiente, ancianos. Además, tienes que tapar la boca a los falsos maestros. Se estaba predicando mal, se estaba predicando cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina. De hecho, el otro encargo a Tito es: y tú predica la sana doctrina, expon la sana doctrina, tapa la boca a los falsos maestros predicando la verdad. Cuando vean lo que dicen unos y lo que tú predicas, la iglesia en Creta dirá: efectivamente, como decía nuestro hermano Abraham, esto es lo que dice el texto, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que dice Dios. Claramente esta es la verdad. Además también les recuerda a la congregación
que sean exhortados a vivir vidas de acuerdo a la sana doctrina. Tú has dicho que crees en la sana doctrina, has expuesto la sana doctrina. Bueno, pues la congregación tiene que vivir de acuerdo a la sana doctrina. También le recuerda su sujeción al gobierno local. Creta era una sociedad rebelde, acostumbrada a rebelarse contra sus líderes. Grandes derrocamientos continuos. Y Pablo le dice, recuérdales que ya no son así, que se sujeten al gobierno local. Además también le dice que evite hablar, que evite discutir, que evite generar controversias, problemas sobre asuntos ajenos a las Escrituras, sobre tradiciones, cuentos humanos, como hemos visto. Aunque hay veces que son trascendentales, llevamos años discutiendo sobre una pregunta fundamental, a la que no hay respuesta, y diréis, Calvino y Arminiano, no, eso me da igual, eso no es relevante. ¿Sabéis la pregunta fundamental cuál es? ¿Cuán profundo es tu amor? ¿Empiezan los hombres o las mujeres? ¡Años! Y Pablo dice, mira, Tito, no hace falta pararse en estas cosas. Tú, palabra fiel es esta, y en esto es bueno que insistas con firmeza. ¿En qué? En lo que dice antes el versículo 3, predica el Evangelio, predica la sana doctrina. Y dice el apóstol, y corrige lo deficiente también, porque aquel que persista en desviar la atención de la sana doctrina, amonéstalo, y si es necesario, apártalo. Por tanto, vemos que la epístola a Tito tiene una idea que sobresale continuamente. Pablo está diciendo a Tito, mira Tito, la idea que tengo aquí es constante, es la misma. Es que la sana doctrina transforma vidas. La exposición a la sana doctrina lleva a una vida santa. Pero los creyentes de Creta podrían pensar como hoy en día se puede pensar, bueno, pero Pablo o Tito, tú dices que la gracia de Dios se manifestó para suplir nuestras carencias, lo que no podíamos hacer. No podíamos salvarnos a través de sacrificios. No podíamos salvarnos cumpliendo la ley, somos incapaces. Hemos sido salvos por fe, no por obras, Efesios 2, 8 al 9. Dios es amor. Jesús murió y cargó por nuestros pecados. Por tanto, no es necesaria una transformación, porque una regeneración, un abandono de nuestra forma de vivir implicaría algo que hago yo. Y eso disminuiría el valor de la obra de la cruz, empañaría la obra de la cruz. Así que no tengo por qué cambiar. Tengo que ser siempre igual, mantenerme firme en mis principios y vivir mi vida porque Cristo ya pagó. Así que no hay problema. Pero es justo lo contrario. Esos versículos, del 11 al 14, nos explican la finalidad de la obra de la cruz. ¿Qué hace, qué produce la obra de la cruz? Jesús se dio a sí mismo por nosotros, ¿pero para qué? ¿Para ahorrarnos el esfuerzo de vivir vidas santas? ¿Para decir, ya está, ya se acabó? Ya no tienes que hacer nada. ¿Para que nos regodeemos de los placeres de la carne? Vamos a ver los efectos de la obra de la cruz en nuestras vidas, para, hermanos, exhortarnos, no desanimarnos, sino exhortarnos, ver lo grande que es nuestro Dios, cuán amor tiene nuestro Dios para con nosotros, qué sacrificio tan inmenso hizo Cristo por nosotros, pero también nos llamará a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y si aún no conoces la obra de la cruz, si aún no has hecho tuya la obra de salvación, y mira, te hablo a ti, me da igual que lleves 80 años en la congregación o que lleves 3 días, te hablo a ti. Le decía, y ahí están, Paulino que os lo pueden confirmar, yo siempre voy a predicar el Evangelio, así que no te sientas ofendido si quieres que te predico como si no fueras creyente. No me importa si lo eres, te voy a predicar el Evangelio. Les decía a ellos, incluso si John MacArthur, que digamos que es el referente actual ahora, estuviera aquí delante, le predicaría el Evangelio. Porque mi cometido, mi llamado es predicar el Evangelio. Así que te digo que si aún no conoces esta obra de la cruz, no conoces los beneficios de la misma, escucha, porque tengo algo que te va a cambiar la vida, de verdad. El texto nos habla de 5 efectos, de los cuales veremos 3, así probaremos si merezco otra botella de agua y vengo una segunda vez. Vamos a ver, yo voy a decir los 5 efectos, pero veremos solamente 3. Los efectos de la obra de la cruz en tu vida. En primer lugar, versículo 11, la obra de la cruz te salva. En segundo lugar, versículo 12, la obra de la cruz te transforma. Versículo 13, tercer lugar, la obra de la cruz te da esperanza. Y cuarto y quinto punto, para siguiente ocasión Dios mediante,
La obra de la cruz te redime del pecado y la obra de la cruz te purifica. Y como os digo, quiero que veamos los efectos de la obra de la cruz en tu vida. No quiero que pienses en tu hijo, en tu hermano, en tu marido. No, en tu vida. En mi vida primeramente y en la tuya. No pienses en nadie, piensa en ti. En primer lugar, versículo 11, la obra de la cruz te salva. Dice el texto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hagamos un ejercicio de imaginación. Pensemos en un náufrago, en mitad del mar. Lleva días sin comida, lleva días sin beber agua, cansado por el sol, horas a la deriva, agotado de bracear, intentando llegar a algún sitio, pero solo hay agua allá donde mire. Los primeros días estaba lleno de fuerza y avanzaba cientos de metros nadando, kilómetros, pero pasa la noche y llega otro día y el cansancio crece y se desespera porque no encuentra solución y va a morir. Y cuando abandona toda esperanza, cuando cree que de ninguna de las maneras va a ser salvo, escucha un barco y ve al fondo a una persona con su brazo extendido que le dice, llamándolo por su nombre, he venido por ti, vengo a rescatarte, coge mi mano. Pero ese náufrago puede hacer lo obvio, que es confiar en el rescatador, coger su mano y ser salvo. Pero también puede pensar que hay algún truco. No puede ser tan fácil. Solamente coger su mano y ser salvo, demasiado fácil. Me va a pedir dinero. Va a secuestrarme. Seguramente luego me va a torturar. Seguramente toda la vida esté diciéndome, ¿te acuerdas que te salvé? Así que tiene dos opciones. Confiar en el rescatador o morir. Y llegamos a nuestra situación actual, queridos hermanos. Dios, el mismo al que habíamos ofendido, del que nos habíamos declarado enemigos por nuestro pecado, al que habíamos rechazado diciendo, mira, Dios, no me interesa. Quiero vivir como yo quiero vivir. Quiero hacer mi vida por mi cuenta. Y en todo caso buscaré un Dios pequeñito, a mi gusto, lo formaré yo y diré, así es Dios a partir de ahora. Y con esto me apañaré. Ese Dios, dice el texto, nos salva. Tremendo. Notad que el texto comienza con, porque la gracia de Dios, porque. Y el apóstol va a dar razones teológicas por las que hay que comportarse, como hemos dicho antes, capítulo 2, en adelante, por qué hay que comportarse con vidas de acuerdo a la sana doctrina. Comienza diciendo el texto, tú, Tito, respecto a los falsos maestros, habla de acuerdo a la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, capítulo 2, versículo 1. Y entonces Pablo le dice a Tito, y ahora vas a dar instrucciones a la congregación. Esto es la sana doctrina. Tito, mira, tienes que decir a los ancianos que se comporten así. A las ancianas que se comporten así. A los jóvenes, hombres, que se comporten así. A las jóvenes, mujeres, que se comporten así. Y a los trabajadores, los siervos de la época o esclavos, que se comporten así. Y la iglesia en Creta entiende, y nosotros podríamos decir, bueno, Pablo, ¿y por qué esta exigencia moral? ¿Por qué no vivir como me apetezca? Pues porque la cruz te ha salvado. Porque la gracia de Dios, dice el texto, se ha manifestado para salvación. El origen, la fuente de nuestra salvación es Dios. No es mi conocimiento, no es mi estatura, mi sabiduría, mis padres, es Dios. Por gracia, simple y llanamente. ¡Qué privilegio! Por gracia somos salvos. La manifestación de la gracia tiene como objetivo salvar nuestra vida. Y es que en realidad ya lo hemos visto, han comentado los hermanos, hay un juicio para toda la humanidad. Eso es una realidad inevitable, hay un juicio para toda la eternidad. Hay un juicio, es evidente. Somos pecadores, hemos sido declarados culpables ya. No contrates a ningún abogado. Da igual. Antonio es muy buen abogado, pero no lo contrates, no puede hacer nada con eso. Porque el juez es Dios. Y ha dicho que ya hay sentencia establecida. Y eres culpable.
y nadie escapará de ese juicio. Pero dice el texto que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Menos mal. ¿Qué peso me quito de encima? Hemos sido salvados. Por tanto, la gracia de Dios nos tiene que motivar a vivir en santidad. Pero no solamente nos tiene que motivar, sino que la gracia de Dios nos capacita para vivir en santidad. Dice el texto que la gracia se ha manifestado, literalmente, ha salido a la luz. De algo que no estaba, ha aparecido, ha sacado a la luz algo que era invisible. No conocíamos la gracia de Dios. El pueblo de Israel experimentó la providencia divina. Vivieron grandes experiencias de salvación nacional. Vieron a través de los sacrificios la sombra de lo que había de venir, como dice el autor de Hebreos. Pudieron palpar en parte la gracia de Dios, pero no fue manifestada la gracia de Dios por aquel entonces. Veían algo que podía venir, pero no sabían exactamente lo que era. Pero llega Cristo con la cruz, con su obra redentora, y la gracia de Dios entonces se manifiesta completamente, llega a nosotros, a nuestras vidas, y tenemos el privilegio en esta época de vivir esta manifestación. Pero un lector cuidadoso me podría decir, un momento, Daniel, yo soy como los de Berea, así que escudriño las Escrituras, porque soy más noble que los demás, y me doy cuenta que aquí hay algo que no coincide con lo que tú estás diciendo. Tú dices que hay un juicio para todos, menos para nosotros, que somos salvos, pero aquí dice el texto que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres. Vida nueva de nuevo para todos, a vivir la vida, se acabó. Has dicho que hay un juicio para todos, pero aquí dice que también hay salvación para todos. Así que, bájate del púlpito, vamos a comer y se acabó el día. Además el texto, me va a decir ese lector cuidadoso, habla de todos los hombres como humanidad, no habla de andros, hombres masculinos, sino toda la humanidad. Así que no va a haber ningún juicio. Pero sabemos que esto no es así, el texto no se refiere a todos por número. De hecho, la palabra misma, que se refiere a humanidad, habla de eso, de humanidad. La Biblia nos habla de todos sin discriminación. Así que no te escudes en que soy hombre, soy mujer, soy mayor, soy joven, da igual. La gracia es para todos. Da igual tu raza, sexo, edad o condición social. Hoy es tiempo de salvación. La gracia de Dios se ha manifestado hoy para salvación en tu vida. La gracia de Dios se manifestó en Jesús y en la obra de la cruz, salvándote de la ira venidera, dándote una escapatoria, un escape ante ese juicio de condenación, ante una eternidad sin Dios, porque los efectos de la obra de la cruz en tu vida es, en primer lugar, que la obra de la cruz salva, te salva. Pero además dice el texto que los efectos de la obra de la cruz en tu vida también causan que la obra de la cruz te transforma. Versículo 12. La gracia se ha manifestado enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estoy bastante seguro de que conocéis a John Newton. Y si no, seguro que os suena un himno que compuso que se titula en español Sublime Gracia. Seguro que lo conocéis. De joven Newton fue un marinero que era esclavista. Se dedicaba al comercio de esclavos. Compraba gente de países o sitios más infradesarrollados y los llevaba para venderlos en mercados a gente pudiente, a gente con dinero, para que se dedicaran a vivir para esas personas. Lleva una vida sin moral, una vida falta de compasión, violenta, injusta, llena de excesos, una vida lo que no diríamos que fuera sobria, justa o piadosa, todo lo contrario. Pero durante una tormenta, Newton llegó al punto de tal desesperación que en su angustia clamó a Dios. Recordó lo que su madre le había comentado cuando era niño y clamó a ese Dios que podía salvarlo. Y lo que siguió fue una transformación paulatina, pero auténtica. La gracia de Dios no solamente le llevó al arrepentimiento y a la salvación, sino que también la gracia de Dios le transformó.
transformó su vida. ¿Sabéis lo primero que hizo Newton? Abandonó el comercio de esclavos. Bueno, tú me dirás, bueno, Daniel, es obvio. Es obvio. ¿Y si te dijera que era el negocio más lucrativo de la época? ¿Querías ser rico? Dedícate al comercio de esclavos. Dinero a expuertas. Si te dijera que puedes ganar 50.000 euros al mes libres de impuestos, y estás en tu casa, con un ordenador, con tu café y 50.000 euros, con posibilidad de cada 3 años subir a otros 50.000 más. Pero, a cambio, tienes que mentir. La respuesta es obvia, ¿verdad? No lo haría. Bueno, hermano, pensemos en nuestras vidas. El caso es que este hombre, la boca que un día blasfemó e insultó, acabó cantando, y traduzco literalmente del inglés, no nuestra versión, asombrosa gracia. Cuán dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Él sabía que era un miserable, una persona alejado de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña a renunciar a nuestra antigua vida y a apropiarnos de otra forma de vida. Porque ser salvo no consiste solamente en eludir el castigo. Ya soy salvo, ya no soy condenado, así que ahora papel de corso. Papel de corso era un papel que se daban a los piratas ingleses para que tuvieran permiso para atacar nuestros barcos españoles. Y le daban el papel de corso. Hagas lo que hagas, estás libre. No te vamos a condenar nunca. Hunde todos los barcos que quieras. Estás libre, papel de corso. Así que yo soy salvo y el Señor me dice, venga Daniel, papel de corso. Puedes hacer lo que tú quieras. Porque ya no vas a ser condenado. Vive la vida como tú quieras. No, es que el concepto no solamente significa eludir, evitar el castigo. Significa eliminar todo aquello de nuestra vida que podría ser merecedor de ese castigo. Yo, y entiendo que vosotros también como padres y como hijos lo habréis vivido, evito que mi hijo solamente me tema y que no haga las cosas solamente porque le voy a pegar. Eso sería lo fácil. No, pero yo no quiero que mi hijo eluda mi castigo porque no tengo 1000 ojos. Lo va a hacer sin que yo lo vea. Yo tengo que convencer a mi hijo de que eso es malo para él, y mi hijo aún tiene 3 años. Pero tenemos hijos en nuestras congregaciones, tenemos jóvenes en nuestras congregaciones que necesitan conocer que no solamente se trata de ser salvos y una profesión de fe y a vivir tu vida, sino que hay que convencerlos, y tenemos nosotros, hermanos y hermanas, que convencernos de que no se trata de eludir el castigo, sino de quitar de nuestra vida aquello que nos puede afectar. El apóstol dice en el versículo que la gracia de Dios nos enseña. Bueno, está claro que la gracia de Dios salva, pero ¿qué nos enseña? ¿Quién nos puede enseñar la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios nos enseña, el Evangelio nos enseña porque transforma nuestra mente, cambia nuestra forma de ver las cosas. Algunos lo que hacen es transformar el carácter gratuito del Evangelio para negar todo tipo de consecuencias por su pecado. Pero la salvación es por gracia, no para que vivas de cualquier manera. El efecto del Evangelio, el efecto de la cruz, no es, bueno, por un día que peque no pasa nada, total. Dice 1 de Juan, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesús mismo, pues estupendo. Bueno, si despisto y pego, pues no pasa nada, puedo pecar. Dios no dice, puesto que mi gracia se ha manifestado libremente y gratuitamente, peca. No encuentro eso en ningún texto de la Biblia. ¿Tú lo has encontrado alguna vez? Es imposible, no lo vas a encontrar. Lo que Dios dice es, puesto que mi gracia se ha manifestado libre y gratuitamente, no tienes excusa para no llevar una vida santa. No tienes ningún tipo de excusa. Y vamos a hacer un bosquejo rápido y amplio de la Epístola a los Romanos. Capítulos 1 al 11. El apóstol habla de la gracia de Dios, del Evangelio, de cómo vino. Y capítulos 12 al 16, ¿de qué habla el apóstol? De la ética, de la moral, que caracteriza a los que se han apropiado de esa gracia. De hecho, comienza el versículo 1 del capítulo 12. Hermanos, os exhorto, por la gran misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro servicio, es vuestro culto racional. Así que, hermanos, os exhorto a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, santo, apartado del pecado. Así tenéis que presentaros ante Dios, dice Pablo. Pero por si hay dudas, Pablo nos aclara también qué significa esto. El siguiente versículo dice, no os adaptéis al mundo. Se acabó. Estos 11 capítulos que he estado diciendo antes, hermanos romanos, hermanos de Bailén, de la Carolina, de cualquier sitio, no son para que digáis, la gracia es gratuita, puedo hacer lo que quiera. No, dice Pablo, no te adaptes al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente. Es que la forma correcta y única de responder ante la gracia de Dios es una nueva forma de vida. No os adaptéis al mundo, sino transformaos. Nuestro texto dice, negad la impiedad y vivid sobria, justa y piadosamente. Es fácil llevar una vida piadosa de cara a la galería, asistir a los cultos de manera puntual, no fallar nunca, pero salir por esa puerta y vivir una vida que niega a Dios. Y es que tenemos que renunciar a nuestro egocentrismo y dar el primer lugar a Dios, porque antes de nuestra conversión vivíamos como vivía el mundo. El mundo dictaba lo que nos gustaba, lo que hacíamos, lo que dejábamos de hacer, vivíamos como el mundo decía. Hay que hacer esto, pues se hace. Ahora hay que hacer lo otro, pues se hace. Pero eran acciones que nos avergonzaban ante nuestro Dios. Yo siempre, cuando salía mi padre me decía, no hagas nada que no hicieras estando yo delante. Eso me limitaba mucho largo porque mi padre era muy estricto. Casi no podía beber cerveza, aunque tuviera 25 años, porque me daba vergüenza beber cerveza delante de mi padre. De hecho, actualmente sigo sin beber alcohol, ya no me ha gustado nunca, nunca lo he probado, pues no he llegado a que me guste. Pero esa es la gracia de Dios. No estamos para pecar libremente. Pero ¿sabéis qué? Que los efectos de la obra de la cruz es una vida transformada. Somos salvos por gracia y todos los recursos de la gracia de Dios están a nuestra disposición para que no pequemos. Porque ¿sabéis qué? No estamos solos. Y esa es la maravilla. Que no te dice el Señor, no peques. Y ahora camina tú solo. Soy pecador por naturaleza, Señor. ¿Cómo no voy a pecar? El Señor me dice, no peques. ¿Y qué nos da? El Espíritu Santo. No vamos a caminar solo, yo estoy contigo. Así que tienes los recursos necesarios para no hacerlo. Y si lo haces por error, no te preocupes. No te preocupes. Tienes libertad. Porque Cristo puede perdonarte. No tenemos que guardar la ley. No tenemos que fracasar una y otra vez como el pueblo de Israel. Tenemos que confiar en el Señor y vivir una vida que le agrade a Él. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros y nos ayuda a combatir. Dani, permíteme que te haga una pregunta y no quiero ofenderte. Quiero saber realmente lo que piensas, me dijo Salva hace unos años, el marido de Natalia, y cuando me hizo esa pregunta, mi corazón empezó a latir fuerte y comencé a temblar. A ver por dónde me sale este tío. ¿No crees que ese cambio de vida que proclamáis los creyentes, no crees que eso de la salvación es más un efecto mental? Algo psicológico, de tanto decirlo entra en vuestras mentes y vosotros mismos decís, pues es verdad, porque es evidente que robar está mal, es evidente que matar está mal, no habéis descubierto nada nuevo. No es una forma espiritual, sino una forma humana, racional de afrontar la vida. ¿Y qué hubierais contestado? ¿Es el Evangelio eficaz? ¿Transforma vidas el Evangelio? ¿Causa efecto? Sin lugar a dudas. La vida cristiana no es solamente renunciar a lo que éramos, sino adquirir nuevas formas de ser. Porque éramos impíos y sujetos a los deseos mundanos, pero ahora vivimos sobria, justa y piadosamente. Un estilo de vida radicalmente opuesto. ¿Que por qué no creo que es un cambio mental? Le dije a Salva. Porque mi deseo no es agradar a Dios. Yo no quiero agradar a Dios. Olvídate. Mi deseo es totalmente el contrario, es hacer el mal. No quiero dedicarme a Dios, no quiero servir a Dios, no quiero estar los domingos por la mañana en la iglesia, los jueves en la iglesia, sábados a los jóvenes en la iglesia, miércoles discipulado en la iglesia, no quiero. Quiero estar en mi casa tranquilo, viendo Netflix. Pero Dios transforma mi vida. Y el ejemplo mejor no lo tienes en mí, tal vez. Pero mirad a Pablo.
Pablo no buscaba a Dios, ni mucho menos. No este Pablo. También tampoco buscaba a Dios. El apóstol Pablo no buscaba a Dios. Pero Dios, el Señor Jesús, se le aparece y cambia su vida radicalmente. Y a ti me dirijo, si aún has experimentado ese cambio, si a Dios aún no te ha quebrantado, si sigues apartado de Dios, hoy es tiempo de salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvarte, pero también para transformar tu vida, para hacerte como Dios te diseñó. El pecado ha corrompido el diseño perfecto de Dios y Dios quiere que seas como Él te diseñó ser. Libre de la esclavitud del pecado, un verdadero hijo de Dios. Y en tercer lugar estamos viendo los efectos de la obra de la cruz en tu vida y terminamos con la obra de la cruz que nos da esperanza. Y quiero terminar el mensaje con la esperanza. Hace muchos años, tantos años que era yo un niño, mis padres me apuntaron a natación. Y recuerdo que un día mi padre me llevó y me dijo, cuando salgas, espérate aquí que yo te recojo. Terminó la clase, vi a los padres de los demás niños, pero yo no vi a mi padre. Tenía 9 años. Así que en mi corta edad y entendederas dije, pues me voy a mi casa andando. A 30 minutos casi de donde yo estaba. Y me fui andando, no había WhatsApp, no había móviles, no había nada como hay ahora. Por tanto, imaginaos cuando llego a mi casa, llamo a la puerta, abre mi madre, ¿y tu padre? No sé, no ha venido. ¿Cómo que no ha ido? A los pocos minutos entró mi padre por la puerta. No queráis ver esa cara nunca. Claro, él dijo, pensaba que te había pasado algo. Estaba desesperado, buscándote, porque no sabía dónde estabas. Yo te dije que iba a recogerte, pero no me has esperado. No has confiado en mí. Desesperé, desconfié y tomé mi propio camino, lo que yo pensaba que era mejor, lo que iba a ser más rápido, que no era esperar a mi padre, que era irme yo solo por mi cuenta, iba a ser más rápido, mejor. La vida del creyente es una vida de esperanza futura. Tenemos la promesa del Señor en su palabra que Él nos dice que vendrá a recogernos. Él prometió que volvería y recordamos esta promesa aquí, con estos símbolos. Tomamos de este pan y de la copa. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Recordamos cada semana que Él vendrá por su iglesia. Y ese es el anuncio que tenemos que hacer, ese es el encargo. Anunciamos al mundo de ahí fuera que no estamos solos, que tenemos un Padre que nos ha prometido vida eterna. Y la esperanza es el tercer efecto de la obra de la cruz en nuestras vidas. Pero nos supone una motivación extra para vivir en santidad, porque sabemos que Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, viene a por nosotros. Por tanto, como decía, hermana, listos, preparados, con nuestras lámparas con aceite, esperando la venida de nuestro Señor, porque confiamos en que Él va a venir con vidas santas que le honren. Cuando nuestra lucha contra el pecado se vuelve agotadora, nos preguntamos si merece la pena luchar, si merece la pena seguir contra este mundo, si merece la pena seguir predicando. Cuando nos planteamos si la desesperación es más grande que nuestra esperanza, cuando decimos que evangelizamos pero nadie parece responder a nuestro llamado, cuando nadie da indicios de arrepentimiento, cuando veo que en mi vida no noto un progreso como el que a mí me gustaría, cuando pienso que el fracaso va a llegar, entonces, hermano, entonces, ahí es cuando aparece la esperanza. Es cuando el Señor actúa y dice, yo estoy contigo y vendré a por ti. Así que espera fielmente al Señor, porque recuerda que no eres de este mundo. Lo que ocurre en ese mundo se queda aquí. Nosotros somos de un reino venidero, estamos de paso aquí, estamos esperando a nuestro glorioso Mesías. Dice Pablo, aguardando la esperanza. Es una frase que es una metonimia, es una figura literaria en la que decimos una cosa en lugar de otra, y lo explico más fácil. Un trabajador dice, va a trabajar y dice, me voy a ganar el pan. ¿Significa que a final de mes le van a pagar con barras de pan? No, a mí me gusta el pan mucho, pero si me pagas con pan dejo de trabajar. Yo quiero que me pagues con dinero, pero ese dinero lo utilizaré para comprar pan, para comprar mi sustento. Por tanto, el apóstol lo que está diciendo es que estamos aguardando el cumplimiento de nuestra esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que el Señor cumplirá su promesa, que es venir a por su iglesia. Estamos esperando el cumplimiento de la promesa.
porque Cristo ya se manifestó en este mundo. Él prometió que vendría una vez y vino. Versículo 11, fue una manifestación en gracia, pero hay una segunda manifestación en la que estamos nosotros en medio, en un tiempo de espera, una segunda manifestación en la que Él vendrá ya no en gracia, sino que vendrá, dice el texto, en gloria. Vendrá en gloria, manifestación gloriosa. Hemos visto manifestación de gracia y ahora manifestación gloriosa. Tendremos una manifestación en la que Él ya no vendrá como siervo a humillarse, sino que vendrá a impartir justicia, a traer salvación, pero no solamente, no a todo el mundo, sino a aquellos que hemos estado esperando. Instaurará su reino. Los profetas del Antiguo Testamento veían este evento, tanto en su llegada primera como segunda, como un único evento. Ellos no entendían porque la manifestación había sido todavía plena. Por tanto, ellos me decían que el Señor, que Cristo, que el Mesías vendría una sola vez. De hecho, Juan el Bautista así lo entendía y le dice al Señor que este es el Cordero que viene para expiar el pecado, pero de repente pasa el tiempo y Jesús no hace nada. No instaura su reino, no hace nada por instaurar su reino. Así que Juan empieza a albergar dudas y le dice al Señor, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que seguir esperando? Porque no te veo hacer lo que dicen los profetas. El Mesías tiene que venir a instaurar su reino y tú no estás instaurando tu reino. De hecho, te veo que cuando hay problemas te vas. ¿Eres tú o tengo que esperar a otro? Dímelo, porque yo pensaba que era el antecesor y resulta que ahora no soy el antecesor si no eres tú. Pero Jesús sabía que su obra mesiánica tenía dos etapas. Y esto no es una suposición mía, no es algo que yo invente. Evangelio de Lucas, Lucas 4, 16 al 19, dice el texto que vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga en el día de reposo, y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Señor está leyendo un texto de Isaías, y dice el texto, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y con todos los ojos fijos en él dijo, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Bueno, y que aquí, Daniel, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué tiene que ver esto con las dos venidas del Mesías? Bueno, pues es que si vamos al texto de Isaías y lo leemos, el Señor ha interrumpido la lectura. No ha leído el texto completo. Después de predicar el año agradable del Señor, donde Él finaliza el texto, Isaías sigue diciendo, y el día de la venganza del Dios nuestro. Pero el Señor eso no lo lee. Eisegesis, está metiendo en el texto cosas que no dicen. Se ha equivocado. No. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, esto se ha cumplido. Hasta aquí se ha cumplido hoy. Ha venido el Mesías a traer salvación. Pero aún no es el tiempo de la venganza. Aún no es el tiempo de la venganza. No se ha cumplido aún esta escritura. Aún no viene el juicio. Pero vendrá, hermanos. Vendrá, amigos. Vendrá el día del Señor. Jesús tiene claro que su obra mesiánica se produciría en dos momentos diferentes. Una venida en gracia, ya la había llegado, y otra en gloria, para impartir justicia. Y esta es esperanza. Esta es nuestra esperanza. Ver a Cristo venir en gloria. Participar de su gloria. Estar motivados a no huir avergonzados, sino salir a recibirle. Estar preparados, expectantes, con gozo, porque Él nos da fuerzas para vivir vidas sobrias, justas y piadosas. Y fijaos el texto y terminando, esperamos ¿a quién? A nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Qué maravilla! El motivo de nuestra confianza es una única persona, Dios y Salvador Jesucristo. El texto no habla de un Dios y un Salvador, sino de Dios y Salvador. No diferencia entre dos personas. Si yo digo, estamos esperando para empezar la llegada del pastor y predicador. Estamos esperando a José Luis y a alguien que viene a predicar. Pero si yo digo, estamos esperando al pastor y predicador. No digo al pastor y al predicador, sino al pastor y predicador.
Es decir, que es José Luis el que va también a predicar. ¿Percibís la profundidad de esto? ¿Estáis viendo que Dios mismo es el que viene a por nosotros? La esperanza se reside no en un ser humano. Jesús no es un profeta, un hombre bueno, una elección más entre tantas religiones por las que escoger. No se trata de un radical, de un rebelde, de un transgresor de la época. ¿Quién es Jesús? Dice el texto. Jesús es tu Dios y Salvador. Amén. ¡Qué privilegio! Poder llamar a Dios nuestro Dios y Salvador. Él es nuestra esperanza. Los efectos de la obra de la cruz en tu vida. En primer lugar, la obra de la cruz te salva. En segundo lugar, la obra de la cruz te transforma. Y en tercer lugar, la obra de la cruz te da esperanza. El hermano Andrés fue el sobrenombre que Anne van de Ville adoptó para proteger su identidad. Era un hermano que era contrabandista de Biblia. En pleno telón de acero, cuando en la Rusia más comunista no se podía entrar ni predicar, él se dedicaba a entrar en Rusia y llevar Biblias para que la gente pudiera conocer la verdad del Evangelio. ¿Sabéis lo que hacía antes? Luchó en la Segunda Guerra Mundial. Mató. Odiaba. Sin esperanza, sin propósito. Pero la experiencia de la guerra lo dejó vacío, sin búsqueda de propósito. Así que buscó significado a su vida y encontró la cruz de Cristo. Escuchó el mensaje del Evangelio y fue salvado. Por tanto, cambió su vida y fue transformado y se dedicó a repartir esperanza con la palabra de Dios. Decía Andrés que murió en 2002, murió hace poco. Andrés dijo que mientras se abrieran las puertas, Dios quería que yo pasara. No le importaban las torturas, no le importaban las amenazas, las penas de cárcel. Él decía que su esperanza estaba en Dios. Pablo nos anima a seguir adelante con nuestro compromiso cristiano, para que no te desanimes por las pruebas, por las luchas, por la sociedad. Vive de cara a Dios. Sé diferente. Testifica con tu vida que honras a Cristo, porque hemos sido transformados, comprados a precio de sangre, restaurados. La segunda venida tiene que ser un revulsivo para decirnos: el Señor viene pronto. Así se saludaban los primeros cristianos. El Señor viene pronto. 2000 años después hemos perdido ya la paciencia. Ya no creemos en eso. Buscamos nuestro propio propósito. El Señor no viene pronto. Ya no sé cuándo vendrá. Vamos a vivir nuestras vidas. Hemos perdido esa motivación de el Señor viene. Hermano, el Señor viene. ¿Qué significa eso? Vive tu vida como si el Señor estuviera ya aquí. Y déjame cerrar este mensaje recordándote algo. Si no has experimentado el poder de la cruz, o si crees que lo has hecho pero no sientes esa transformación en tu vida, si no tienes esa esperanza de que Cristo viene, si no conoces la libertad del pecado, lo que es no vivir con pecado, si eres enemigo de Dios, si no has dado un paso de fe que te libere de tu carga, ese es el momento. Porque la cruz tiene poder para salvar. La cruz tiene poder para transformar tu vida. La cruz tiene poder para darte esperanza. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Arrepiéntete. Confía en Cristo. Deja que su obra cambie tu vida para siempre. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Señor bendiga su palabra esta mañana.